Gracias a quienes solicitaron a este personaje. このチャクラ認めてやる。体術において俺の戦ったものでお前の右に出る者は一人としておらん。このマダラがお前を最強と呼んでやる。 Desde hace unos años he implementado cambios en mi manera de esculpir, lo que ha hecho que mis esculturas ya no se vean así. La clave está en el orden y la organización. A continuación verán el orden que sigo actualmente, luego de años de experimentación y aprendizaje. Utilizando como ejemplo a Maito Gae, con las 8 puertas internas activadas. Etapa 1. Elaboración de la cabeza. La cara, así como la cabeza en su conjunto, son lo más representativo del personaje, por lo que es sabio empezar por esta parte del cuerpo y dedicarle el tiempo que sea requerido para que quede tan detallada como sea posible. Y es aquí cuando entran en juego las imágenes de referencia. Si bien el uso de imágenes de referencia es crucial en todo el proceso de modelado, su papel es aún más importante a la hora de esculpir la cabeza y especialmente la cara, puesto que son los rasgos faciales lo que determinará en mayor medida si la escultura se parece o no al personaje. En el caso de Guy me enfoqué en captar su determinación y su furia por medio de su ceño fruncido, sus ojos intensos y sus dientes. Si me sigues desde hace más de un año, sabes que antes no solía empezar por la cabeza, sino que hacía el esqueleto y la forma básica del cuerpo primero. Etapa 2. Elaboración de las manos. Siendo honesto, antes solía odiar hacer manos. Nunca me quedaban como quería y una parte de mí se negaba a reconocer que no les estaba dedicando el tiempo suficiente. Hoy sé que esculpir manos, al igual que esculpir caras, requiere de dedicación, mucha observación y paciencia, por lo que no es una mala idea empezarlas a hacer cuanto antes. 3. Forma básica del cuerpo. La ventaja de hacer la cabeza, las manos y la forma básica del cuerpo por separado radica en una mayor libertad a la hora de hacer detalles. Etapa 4. Definición de la musculatura. Partiendo de la forma genérica que creé en la etapa anterior y tras haber pegado la cabeza y las manos, puedo comenzar a aplicar las capas de porcelana que darán forma a la musculatura. Esta es la primera vez que hago una musculatura tan definida y para su elaboración fue fundamental, una vez más, el uso de imágenes de referencia. Pero algo que también me sirvió mucho fue la observación por medio de un espejo. Lo que hice fue mirarme al espejo imitando la postura de Guy, observando detenidamente las proporciones de los distintos músculos. Esto me permitió comprender mejor la anatomía, ya que disponía de diferentes perspectivas. Solo debía mover levemente mi cuerpo para obtener un nuevo punto de vista. Obviamente mis músculos no están tan definidos, por lo que para hacer los músculos de Guy me basé en imágenes. En resumen, las imágenes son un muy buen complemento al espejo, como referencia, y viceversa. Etapa 5. Indumentaria. Una vez he definido la forma del cuerpo, me dispongo a hacer la ropa. La ropa es más sencilla en su elaboración, ya que no requiere de tantas capas de porcelana como los procedimientos anteriores. Consta inicialmente de una capa de porcelana aplanada y posteriormente añado trozos de porcelana alargada para hacer las arrugas. En el pasado, algo que hacía a menudo era empezar a hacer la ropa sin haber definido el cuerpo primero, lo cual era un gran error, ya que las prendas deben ajustarse a la forma del cuerpo, tal y como sucede con la ropa real. 6. Últimos detalles. La atención a los detalles se intensifica en las fases finales, donde se esculpen el cabello, las uñas y se dan los toques finales para perfeccionar la escultura.
Esta etapa se intercala con la siguiente, que es etapa 7, resalto de colores, luces y sombras. En la elaboración de la estatuilla de Maito Gai decidí utilizar un aerógrafo para pintar el torso y el pelo. Posteriormente, con sutiles pinceladas de tizas pastel, realcé las sombras y perfeccioné el degradado del cabello aportando tonalidades más cálidas. Si compartes mi pasión por la escultura o por Naruto y deseas ser parte de futuras creaciones, no olvides suscribirte si no lo has hecho y apoyarme con un me gusta. Y si hay algún personaje de Naruto que quieres verme plasmar, escríbelo en los comentarios. (8) Base. Para hacer la base utilicé un círculo de madera y residuos de porcelana endurecida mezclados con porcelana fresca. En conclusión, la evolución en mi enfoque y procedimientos ha resultado en esculturas más detalladas y expresivas. Y los cambios que me han permitido mejorar mi técnica en mayor medida los vengo implementando desde hace más o menos un año. Lo mejor es hacer lo que se pueda de manera simultánea, es decir, mientras espero a que la nariz se endurezca, puedo, por ejemplo, ir aplicando las primeras capas de porcelana al esqueleto y así ir dándole forma al cuerpo. Agradezco a aquellos que han solicitado sus personajes favoritos. Si deseas que tu solicitud tenga prioridad y obtener otros beneficios, considera unirte como miembro del canal. Así obtendrás acceso a contenido exclusivo, acceso anticipado a los videos y mucho más. Aquí te dejo estos videos en caso de que te interese alguno. Gracias por ver.